dentro del espacio del Líbero. Estamos con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Pilar, muchas gracias. Mucho gusto tenerte aquí, Raúl, sobre todo que tu sector es tan noticioso. Hoy día teníamos la escoba en el Instituto Nacional. Llegaron los encapuchados. Yo no sé si solo a impedir que se pidiera el carnet de identidad para el ingreso, porque una vez más dieron paliza a un apoderado, tiraron bombas molotov, se robaron un lienzo del frontis de la Universidad de Chile que decía: no más encapuchados, no permitamos que la violencia se tome los espacios educativos, y lo estaban tratando de incendiar infructuosamente. Raúl, ¿qué se va a hacer con esto? ¿El gobierno perdió la batalla de la violencia en los colegios? Está a la vista que se trata aquí de un grupo reducido que está capturando el Instituto Nacional, y eso no lo podemos permitir. El Instituto Nacional no solo es un liceo emblemático del país, sino que representa lo que uno quisiera promover respecto de cómo tiene que ser la educación pública y todo eso. ¿Representar o representar? Bueno, es que eso es lo que yo quiero dejar claro, que nosotros no podemos darnos por derrotados respecto de lo que aquí está ocurriendo. Y es fundamental que como país comprendamos que no puede haber espacio para la violencia en ningún ámbito, y mucho menos en el sistema educativo. Por eso nosotros hemos respaldado con bastante claridad las gestiones hechas por el alcalde Alessandri. Pero no ha prosperado nada, pues, a pesar del aula segura, que fue una ley de gobierno, ¿no es cierto?, y que se aprobó, o del que rompe paga, del alcalde Felipe Alessandri, concretamente en Santiago, donde están los liceos emblemáticos más problemáticos. Nada prospera, y lo que uno ve es que hay 20 encapuchados, o sea, identificados, somos delincuentes, en la azotea del Instituto Nacional. Y ahí están, dale tirando bombas, destrozando los vidrios con los martillos. Entonces lo que la gente está... Yo lo que veo es que todo el mundo se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no los detienen? ¿Qué pasa con Carabineros? ¿Por qué no los detienen? En cambio, los boches que hubo el miércoles, Raúl, lo acusaban a los Carabineros de excesiva fuerza, porque en el Instituto Nacional y también en el Liceo de Aplicación habían tirado bombas lacrimógena al interior de los colegios, habían usado gas pimienta. Entonces uno termina como el problema siendo los Carabineros y no estos jóvenes, que son puntualmente pocos, y nadie los puede agarrar. Por eso que desde el punto de vista del Ministerio de Educación, lo que nosotros hemos insistido y en lo que estamos trabajando hace mucho tiempo es en evitar que la violencia se normalice dentro del sistema escolar. Por eso impulsamos la ley Aula Segura, que le dio herramientas a los directores precisamente para que pudiesen hacerse cargo de hechos de violencia extrema. Por eso también trabajamos a nivel de todo el sistema en políticas de convivencia, y por eso también, en el caso específico del Instituto Nacional, hemos respaldado al alcalde Alessandri, que ha ido tomando medidas que en algunos casos no han sido no han tenido, y no han tenido también el respaldo de toda la ciudadanía. Yo creo que hay un error. Yo creo que toda la ciudadanía tiene que ponerse, en este caso, detrás del alcalde y apoyarlo en las medidas, porque esa falta de apoyo a veces se traduce en un impulso a estos grupos pequeños violentistas que no podemos permitir que tengan éxito. Hoy cerrar el Instituto Nacional. Estamos hablando con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Bueno, eso es un tema que depende del sostenedor. Muchos padres y ex institutanos postulan eso, cerrarlo por un año. Se ha hablado también de una refundación, hay que repensar. Obviamente que el instituto hoy día está en un estado que requiere ser repensado. Ahora, ¿cuál es la manera? Eso es un tema que tiene que verlo el propio sostenedor con esa comunidad, pero lo que es evidente es que en exactamente las mismas condiciones que hoy día está, es un proyecto que lamentablemente va en declive, y lo que todos queremos para el Nacional es que vuelva a ser ese foco de luz de la nación que tanto prestigio le ha dado a la educación pública. Raúl, ¿y hay alguna relación entre estos violentistas, que serán delincuentes, anárquicos, lo que sean, como melucos blancos, y estudiantes que no han entrado por mérito académico al Instituto Nacional, sino que por la inclusión? Se lo pregunto porque hay una docente del Instituto Nacional que señaló esta semana que se confundió esto de la inclusión con dejar entrar a personas que no vienen a estudiar, sino que a destruir. ¿Hay algo de eso? En esto hay que ser bien preciso. En el caso del Nacional, recién este año, en este proceso de admisión, se incorporan las normas del nuevo sistema y por lo tanto la lógica de cupos aleatorios.
A los años anteriores se mantenía pero la posibilidad este año de seleccionar entraron por mérito. alumnos por inclusión y no por mérito académico al Instituto Nacional, por ejemplo. No de acuerdo a las normas del sistema de admisión, porque recién este año para el próximo empiezan Ya. a regir las normas del sistema de admisión escolar, que es el que tiene este componente aleatorio para poder distribuir las vacantes. ¿Y por qué dice eso la docente? No, yo creo que, a ver, no he visto las declaraciones en particular, pero probablemente se refiere a lo que ella ha visto de cómo se ha ido distorsionando el rigor dentro del instituto, que yo creo que tiene múltiples causas y que es un elemento que hay que estudiarlo con más profundidad. Descomposición pura. ¿Y qué le pareció al gobierno que la Fiscalía resolviera no perseverar en el caso de los destrozos ocurridos en el internado Barros Arana, que fue una toma de 20 días en 2016, donde se robaron notebooks, proyectores, destrozaron piezas y desaparecieron piezas históricas? Y la Fiscalía decidió no perseverar porque los 19 estudiantes que habían pillado adentro en la ocupación, después de 20 días, no pudieron acreditar que ellos hubieran sido los causantes de los robos, los destrozos. A ver, acá hay que distinguir, hay una cuestión propia del proceso, las pruebas que se hayan podido recopilar, que es un tema que lo ve específicamente la Fiscalía, pero obviamente que a nosotros nos preocupan las señales. Hay señales, es importante que se den señales claras de que la violencia en el sistema escolar no se va a permitir, que no se puede normalizar, que no nos acostumbremos a que la violencia sea una cuestión normal dentro del sistema. Impune. Hasta aquí está impune. Y en ese sentido, por supuesto que nosotros preferimos que todos estos hechos de violencia se persigan, que los esfuerzos se hagan para identificar a los responsables y que por esa vía el foco vuelva a estar en la gran mayoría de los usuarios del sistema. Sí, aquí son grupos pequeños que existen, obviamente. ¿Pero qué es lo que está fallando, Raúl? Que este grupo pequeño logra capturar la educación pública emblemática, porque en el INBA también hubo lío esta semana, en el liceo de aplicación, la misma cosa. Los cabros encapuchados, tirando bombas. ¿Cuál es el detonante que hace que un grupo de cabros, de lo que sea, anárquico o violentista nomás, tengan en jaque el sistema de educación en los liceos? Obviamente estos elementos son multicausales y hay que tener cuidado también con pretender identificar todas las causas del problema de la violencia que estamos viendo en la realidad escolar. Porque si uno trata de decir de que todo es un problema del sistema educativo, yo creo que es un error. La violencia obviamente tiene múltiples causas que pasan desde aspectos sociales, la realidad de esos propios jóvenes en sus propios hogares, etcétera, que se materializan en los liceos. Y por lo tanto, y aquí, desde el Ministerio de Educación, nosotros tenemos una responsabilidad, que es promover y diseñar políticas para el mejor ambiente de convivencia dentro de la escuela. En eso estamos trabajando con muchísima fuerza, pero no podemos también soslayar de que existen otras causas de la violencia que son elementos que son exógenos al colegio y que se manifiestan. Pero más que la causa de la violencia, la pregunta es ¿por qué no se puede impedir que este grupito tenga como rehén la educación pública en todos estos liceos emblemáticos? Bueno, ahí donde, por ejemplo, el alcalde Alessandri anunció para hoy día viernes una medida bien concreta, que es control de impedir, más que el control de identidad, es impedir el acceso a quienes no forman parte de la comunidad. Eso es una cuestión que la verdad es que es de bastante sentido común, sobre todo frente a los hechos de violencia que estamos viendo. Para que, por ejemplo... Espérate, llegó una turba y entraron todos. Mira, en sistemas de alto prestigio en términos de lo que es la educación pública, por ejemplo en Francia, el control de quienes acceden a los establecimientos públicos es una cuestión cotidiana. Incluso a los padres se le deben dejar a sus hijos en las puertas del colegio y no se les permite ingresar. Por lo tanto, y acá como que toda esa cosa nos sorprende. Yo creo que ahí, insisto, hay que apoyar al alcalde en esas decisiones. Ya, vamos a ir a una pausa con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Vamos a seguir hablando de temas muy importantes, como el sistema de admisión escolar, que entra en vigencia el día lunes. Vamos. Ya, volvemos entonces, estamos con Raúl Figueroa, subsecretario de Educación, hablando de los temas del área que son muy importantes. Aparte de los líos del Instituto Nacional, que nos vamos a ir,
Raúl, el lunes entra en la región metropolitana, que es la prueba de fuego, el sistema de admisión escolar SAE, que es la famosa tómbola o sistema aleatorio para colocar los niños que ingresan al sistema. La oposición ha acusado permanentemente a este gobierno de estar torpedeándolo. Concretamente, el senador Carlos Monte dijo que la ministra prácticamente miente porque ha dicho que las familias no pueden ir a los colegios a pedir información y sí pueden hacerlo. Ha entregado folletos que señalan que este sistema no considera el esfuerzo de la familia, dice Carlos Monte que no es efectivo. Y también dijo la ministra que las familias pueden quedar en un colegio que no corresponde, lo que según Carlos Monte tampoco es efectivo, porque quedan en alguna de las preferencias de los padres y también pueden pedir una revisión. ¿Cuál es la verdad de la milanesa? ¿Por qué no les gusta este sistema, Raúl? A ver, primero, para que no quede en el aire, la ministra Cubillos ha sido muy clara en señalar cuáles son las características de este sistema de admisión y cuáles son también las consecuencias esperadas del sistema. Por lo tanto, creo que obviamente es absolutamente infundado todos esos epítetos que se Pero no le gusta el instalan sistema. respecto No le gusta porque no considera el mérito. Pero el punto es el siguiente. Nosotros tenemos que administrar el sistema de admisión escolar, que es una consecuencia de las reformas tramitadas durante el gobierno de la presidenta Bachelet y que en concreto significa que para el acceso a todo el sistema subvencionado, municipal, particular subvencionado, servicios locales de educación, los padres cuyos hijos quieran ingresar por primera vez a alguno de esos colegios deben hacerlo a través de una plataforma que está en la página web, que la administramos nosotros y que está disponible para que los padres puedan postular a los colegios, ¿ya? Ese sistema se implementó el año pasado en forma gradual. En forma gradual, y el año pasado ya se implementó en todas las regiones del país, salvo en la metropolitana. Este año corresponde, porque así lo establece la ley, que se implemente en todo Chile. Sobre eso es muy importante distinguir dos cosas. Primero, nosotros obviamente tenemos la obligación de implementar ese sistema. Y que sea exitoso. Y no solo tenemos la obligación, sino que tenemos el compromiso de que en términos de gestión esa implementación va a ser la correcta, la adecuada y va a estar al 100%. Ya empezó en las regiones del norte, el 13 de agosto. Sí. Esto ya está operando desde Arica hasta Valparaíso. Se nos acusaba de que no habíamos hecho suficiente difusión. Sí. En solo 5 horas, 34.000 personas ya habían postulado. Eso lo desmintió, en 24 horas ya habían 70.000 postulaciones. Pero según la senadora Yasna Proboste, ustedes no han hecho suficiente información a los padres. Está absolutamente equivocada porque la información se ha entregado como corresponde. ¿Qué significa esto? Nosotros, aquí hay varias cosas. Quien tiene más experiencia en implementar este sistema somos precisamente nosotros, que lo implementamos el año pasado en todo Chile, salvo en la región metropolitana. Y no hubo ninguna crítica respecto de la gestión del mismo. Los problemas del sistema de admisión están en sus resultados. Y esos resultados son consecuencia del diseño del sistema de admisión. Entonces, es muy importante separar. Raúl, ¿y por qué en el resultado? Porque siempre lo han defendido la nueva mayoría que aprobó esta ley, en que el 80% queda en una de sus 3 primeras opciones. Porque pasa lo siguiente, en definitiva por diseño es prácticamente inevitable que un número importante de personas no quede en algún establecimiento de su preferencia. El año pasado quedaron del orden de 19.000 personas que no quisieron matricularse, después lo hicieron en marzo, pero no quisieron matricularse en el establecimiento que el sistema en definitiva les entregaba una vacante. ¿Por qué? Porque por supuesto esto tiene varias causas, digamos, las características del sistema educacional chileno y la plataforma centralizada en la práctica no conversan bien. Este no es un sistema, a nuestro juicio, que esté adecuadamente diseñado para las características de nuestro sistema. Pero, Raúl, siempre van a quedar menos niños en colegios que tienen alta demanda, que tienen menos cupos que demanda. Eso siempre va a pasar, con cualquiera sea el sistema. Por supuesto. El punto está... ¿Y ese es el problema de este sistema, el SAE, es que en este sistema se instalaron unas expectativas. Como que todos iban a quedar en su preferencia. Todo el mundo iba a poder escoger y quedar en el colegio de su preferencia, y eso no es así. ¿Qué porcentaje queda, ponte tú, en la primera y la segunda preferencia? Cuando se trata de cupos que son competitivos, o sea, cuando hay más demanda que oferta por un cupo determinado, ¿sí? Un 40% queda en su primera preferencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo quiero esto ser bien pedagógico para explicar. Una cosa es
la obligación y nuestro compromiso para implementar esta plataforma. Y en eso no vamos a fallar. No fallamos el año pasado, no estamos fallando este año. La difusión que se ha hecho es la difusión que, de acuerdo a todas las reglas del marketing, es la que corresponde. ¿Qué significa esto? Ir directamente a las personas cuando la plataforma está disponible. No sacamos nada nosotros con un mes antes decirle a los papás: métase a la página y postule. Si no pueden postular en ese momento, uno tiene que informarles directamente. Además, desde mucho antes, esto se está difundiendo desde los colegios. Los papás, en una encuesta que nosotros hicimos el año pasado, cuando implementamos el sistema, un 67% dijo que la manera que más les acomodaba para informarse era a través de los establecimientos educacionales. Nosotros tenemos, desde hace ya varias semanas atrás, en el 100% de los 8.070 colegios que entran al sistema, un encargado de admisión escolar. Por lo tanto, tenemos 4.800 puntos de apoyo en todo Chile. Estamos habilitando el Estadio Nacional. Se está jugando porque funcione bien. Por lo tanto, en términos de gestión, de difusión, de información, de mejorar la información, de mejorar las plataformas, que es lo que son los elementos a través de los cuales se mide la gestión del sistema, nosotros estamos tremendamente tranquilos. Distinto son las legítimas diferencias que podamos tener respecto del Se está diseño. jugando por un sistema cuyo diseño no comparten. Claro, y en ese sentido nosotros hemos dicho, y es muy legítimo decirlo, que tenemos diferencias respecto del diseño. ¿En qué habría mejorado, ponte tú, si hubieran aprobado la ley de admisión justa? A ver, nosotros presentamos un proyecto de ley, que era admisión justa, que se separó. Rechazaron. Hay una parte que se está tramitando en el Senado y otra que ya se rechazó en la Cámara de Diputados. La oposición lo rechazó sin ni siquiera entrar al debate, rechazó la idea de legislar. No quiso ¿Y en qué estaría mejorando este proceso, Raúl? Habría permitido que en colegios, en establecimientos de alta exigencia académica, el mérito y no el azar sea el elemento determinante para acceder a un determinado cupo. Este sistema deja el mérito académico fuera. No es un elemento que sea considerado para acceder a una determinada vacante. El sistema, ¿qué es lo que hace? Cuando hay, por supuesto, si hay vacantes disponibles y la persona postula, no hay ningún accede. Pero si son muchos los postulantes ante menos vacantes, es el azar, la suerte, lo que en definitiva determina quién se queda con ese cupo. Pero no hay un porcentaje con algunas preferencias al que se le reconoce el mérito. En una transición. En una transición. Solamente. En este caso, por ejemplo, en la región metropolitana, ciertos establecimientos que cumplen con ciertos requisitos pueden en este año seleccionar a un 85% sobre la base del mérito, pero eso va a ir bajando en la medida que el sistema se implemente. Y eso significa que al final podría pasar que alguien que tiene méritos quede fuera, en un liceo emblemático, por ejemplo, y alguien que no hizo ningún esfuerzo queda adentro. Claro, y sea en definitiva la suerte el elemento que le permita determinante. acceder. Ya, y ustedes tienen claro que si esto no funciona, lo más probable es que le aprueben una acusación constitucional contra la ministra Cubillo, que es lo que ha estado empeñado el Partido Socialista. Lo que pasa es que por eso yo insisto en hacer la distinción. Claro. A nosotros se nos tiene que juzgar por la implementación del sistema. No por compartir el diseño. Exactamente. Y es importante que quienes diseñaron este mecanismo no evadan su responsabilidad respecto de cuáles son las consecuencias que un mecanismo como este puede tener para la ciudadanía. Y en ese sentido nosotros... ¿Y tú crees que, Raúl, los padres resienten todavía el mecanismo? A ver, la experiencia que nosotros tenemos en las regiones donde ya se implementó es que en aquellas familias que tenían altas expectativas de acceder a un determinado establecimiento y que en definitiva no obtuvieron un cupo, obviamente genera una gran frustración. Quedan muy frustrados. Y en el otro sistema que reconociera el mérito, ellos habrían quedado adentro. Claro, e incluso... Porque son justamente esas familias, las que están más frustradas. Y por último también hay una cuestión que es lo que nosotros queríamos discutir con admisión justa, pero que por el rechazo, en definitiva, no se pudo, que es tener una discusión seria respecto de cuál es la posición que tiene el reconocimiento al esfuerzo, el reconocimiento al mérito dentro del sistema educacional. Nosotros creemos que eso es muy importante, que genera un efecto virtuoso y lamentablemente esa discusión no se pudo tener porque la oposición rechazó el proyecto. Bueno, esto forma parte de la ley de inclusión, ¿no es cierto? Cambiar el sistema de admisión donde no se pondera el mérito. También se ha dado a conocer otros problemas, Raúl, de la ley de inclusión, como que ha logrado que aumente la brecha entre los colegios particulares pagados y los colegios municipales, porque solo se han creado nuevos colegios particulares pagados y la única matrícula que ha subido desde el año 2015, que se aprobó esta ley de inclusión,
como porcentaje del total es la de los colegios particulares pagados, que subió del 7.8 al 8.8% del total de la matrícula, disminuyendo la de los fiscales y la de los particulares subvencionados como porcentaje del total. Y tengo que aclarar que salió hoy día en el Mercurio que ha subido la matrícula los 2 últimos años en los colegios fiscales, producto de la inmigración, pero igual es inferior al porcentaje que tenía en 2015. En 2015 tenía 36.4%, total de la matrícula eran los municipales, y hoy día es 35.9%. O sea, ha subido, pero igual no logra sobrepasar y no ha impedido que se vayan más niños como porcentaje de la matrícula a los colegios particulares subvencionados. ¿Se entiende algo? Claro, hay dos cosas que yo creo que es bueno separar, ¿cierto? Raúl Figueroa. Un tema interesante dice relación con la matrícula, cómo se reparte la matrícula entre los colegios municipales, particulares subvencionados, particular pagados, ¿cierto? Sí. Esa es un eje de discusión que es interesante. Y el otro eje de discusión interesante es cuántos nuevos colegios se han creado, ¿cierto? En términos de la matrícula, efectivamente la población migrante ha permitido que el mundo municipal aumente en algo su matrícula. Pero sigue siendo inferior a la de 2015, cuando se aprobó la ley. Y nosotros tenemos un compromiso y un esfuerzo por hacer de la educación pública una opción atractiva para la familia. A nosotros nos interesa que la calidad de la educación pública mejore para que sea una opción atractiva para la familia, y en eso estamos trabajando con mucha fuerza, en particular desde la Dirección de Educación Pública. Cuestión distinta es la creación de nuevos colegios. Espérate, pero hoy día hay más estudiantes estudiando en los colegios particulares pagados. Que eso es sin inclusión, pagando todo el arancel, con selección. ¿Eso es un fracaso de la ley de inclusión? Es que voy para allá. Como consecuencia de la ley de inclusión, y esto era un efecto que era esperado de la ley de inclusión y de quienes promovieron esa reforma, lo que ocurrió es que el número de colegios particular subvencionados fue disminuyendo, y que la creación de nuevos colegios particulares subvencionados también bajara. Entonces se produjo un 24 colegios en 5 años. Se produjo un efecto que nosotros consideramos que no es positivo, pero que es un efecto que es natural de la ley que se aprobó en ese momento bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, y es que el número de colegios particulares subvencionados que están disponibles para familias de clase media o de menores recursos bajó, y aumentó el número de colegios particulares pagados, generándose por esa vía una mayor segregación y no una mayor inclusión, que es lo que se habría esperado de una discusión como la que se tuvo. ¿Y eso por qué? Porque se pusieron una serie de restricciones para la creación de establecimientos particulares subvencionados, como por ejemplo que tenga que haber matrícula insatisfecha en un determinado territorio, o un proyecto distinto, pero es difícil distinguir qué es lo que es un proyecto distinto, y también restricciones para la continuidad de ciertos proyectos que ya existían. Nosotros estamos trabajando, y esto es bien importante para nosotros, porque así como te decía que para el Ministerio que la educación pública sea una alternativa atractiva para la familia es muy importante, y por eso queremos mejorar la calidad de la educación pública. Pero también creemos que es muy importante que los proyectos particulares subvencionados tengan espacios para crearse y desarrollarse, porque son también una opción atractiva para muchas familias. ¿Pero van a tratar de ponerle los patines que les quitó el gobierno anterior, o la idea es que sigan sin patines? Porque, por ejemplo, tienen problemas de funcionamiento, Raúl. Tienen negociación colectiva, por ejemplo. Lo cual es un absurdo, porque ellos no tienen recursos hoy día. Todos los recursos que tienen se los da el Estado. Financiamiento compartido en el 8% de los colegios que lo tienen está congelado. Entonces, ¿cómo enfrentan el proceso de negociación colectiva y de huelga si no tienen utilidades? Son todas fundaciones sin fines de lucro. ¿Qué hacen? Nosotros estamos trabajando hoy día en una mesa con organizaciones de sostenedores particular subvencionados, precisamente para poder identificar con mucha claridad cuáles son los nudos críticos que derivaron de una serie de reformas que afectaron a ese sector, y dar con propuestas que permitan abordarlos Pero es porque tú justo que tengan que negociar colectivamente, si no disponen de sus ingresos. Bueno, es un tema que quedó mal resuelto, porque efectivamente no adecuaron la ley. La ley no quedó adecuada a las reglas de la negociación. Para que todo el mundo entienda, aquí hay una regla general, que es que cualquier organización que tiene
cuyos ingresos son altamente dependientes más del del fisco, 50%. más del 50%, no tienen negociación colectiva porque sus ingresos están determinados por los aportes fiscales. Los establecimientos educacionales no forman parte de esa norma y eso la verdad es que es una discusión que nunca se tuvo, y ahora ese es un muy buen ejemplo de varios otros nudos críticos que han ido surgiendo como consecuencia de la implementación de esa norma. Tampoco se han hecho propietarios de su establecimiento. ¿Te acuerdas que uno de los pilares de la ley de inclusión era que los sostenedores, que hoy día son fundaciones sin fines de lucro, fueran dueños de su establecimiento? Eso ha sido completamente marginal. Hay apenas 19 fundaciones sostenedores que han logrado comprar su establecimiento. ¿Por qué es eso? O sea, ¿también es un fracaso la ley de inclusión? La ley establece un mecanismo para que puedan cumplir con ese requisito. Y no se está dando. Hay una discusión de fondo de si acaso si ese requisito es o no adecuado para las características del sistema, y además hay un mecanismo específico para que puedan adecuarse, que efectivamente ha sido bastante engorroso y nosotros estamos mejorándolo para que esté disponible. Y tenemos un segundo. ¿Qué pasó con Todos al Aula? Que era la comisión que presidió la Mariana Eble, y que se supone que Elwin, y que iban a suprimir uno de los 2.200 trámites que obligan anualmente a los colegios. Todos al Aula fue una comisión que ha tenido de la que derivó un informe en la que se establece una serie de medidas para desburocratizar el sistema escolar. Nosotros ya lo estamos, por supuesto, implementando a través de un programa súper simple, que es el de simplificar la labor de la superintendencia, manteniendo la fiscalización, pero sin agobiar a los colegios. Y estamos también en el desarrollo de ciertos proyectos de ley, que algunos los anunció ya el presidente, para que, por ejemplo, la subvención escolar preferencial pueda concentrar todos esos mayores recursos que el fisco entrega en mejorar la calidad de la educación y no en trabas burocráticas que muchas veces la entorpecen. Muchas gracias, Raúl Figueroa, subsecretario de Educación, por estar aquí abordando los temas importantes del sector. Y antes de irnos, le damos la bienvenida a la viña Garcés Silva, pioneros del Valle Leida, que con sus vinos Amaina dan carácter y simbolizan a los vinos con influencia marina. Nos vamos entonces, muchas gracias, Raúl. Que tengan un buen fin de semana y que descansen ustedes. Bueno.